Estimados estudiantes, bienvenidos a la poderosa carrera Ingeniería de Sistemas, bienvenidos a la asignatura académica Historia y Culturas Andinas. Curso Poderoso Primero B, turno tarde. Tengan todos ustedes bienvenidos hoy mayo 18 de 2022 a una nueva clase. En diapositiva 7.2. La clase pasada hemos iniciado una nueva unidad titulada Relación de las culturas aplicado a la ingeniería de sistemas. Para recordar un poco, habíamos indicado la clase pasada cuán importante llega a constituirse como tal todos los conocimientos importantes que se han ido desarrollando en las culturas de la antigüedad. En las culturas, aquellas que se han desarrollado antes de la llegada de los españoles propiamente señalado. Es decir, estamos hablando de todas las culturas y o civilizaciones que se han desarrollado en América sobre todo y o había antes de 1492, antes de la llegada de Don Cristóbal Colón y las tres primeras carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María como tal. Por lo tanto, cuando hablamos de estas culturas y su estrecha relación con la ingeniería de sistemas, estamos hablando acerca de el grado de conocimiento que estas culturas llegaron a desarrollar en América y o en Aviala como tal. La clase pasada habíamos hablado del pueblo maya, habíamos señalado cuán importante llegó a ser el pueblo, la cultura, la civilización maya en América respecto al resto de las culturas como tal. Y recordando un poco debemos señalar que el pueblo maya, uno de los grandes imperios que se ha desarrollado en América Central o Mesoamérica, fue la de los mayas como tal. Y esta civilización maya se ha caracterizado en su momento por poseer, por desarrollar un gran cúmulo de conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento estamos hablando de una amplia variedad de conocimientos sobre diferentes aspectos, diferentes facetas como tal. ¿Cómo conocemos aparte de qué tan grande fue el cúmulo de conocimiento desarrollado por los mayas? Llegamos a saber de su conocimiento a partir de cómo ellos almacenaban la información. Los mayas, al igual que los mexicas, los toltecas y los olmecas, desarrollaron un conjunto de conocimientos y estos conocimientos a su vez fueron transcritos, si vale la expresión, fueron escritos en documentos. Y estos documentos denominados pergaminos hasta la fecha
han servido a todos los investigadores para poder conocer cómo fue el pueblo maya, cómo se ha desarrollado y qué tipo de conocimientos llegaron a desarrollar como tal. Y producto del estudio de ese documento o de esos documentos guardados por los mayas, hoy en día podemos hablar acerca de cómo los mayas almacenaban la información. Las culturas denominadas prehispánicas o antes de haber llegado los españoles, en el caso de los mayas, realizaron documentación en donde fueron almacenando datos que luego se fueron convirtiendo en información sobre los acontecimientos más importantes ocurridos en el pueblo maya. Y esta información se fue almacenando en los famosos códices. ¿Qué son los códices? Son unos textos en donde los mayas fueron escribiendo su historia como tal. Estos códices fueron creados, diseñados de fibras de plantas que abundan en la zona, y en estas fibras de estas plantas los mayas empezaron a escribir, a dibujar su historia, su vida religiosa y toda la cotidianidad de los habitantes, sobre todo de los importantes en el pueblo maya. Los códices poseían una estructura muy larga, denominadas pergaminos, y después de escribir en un pergamino todo el conjunto de datos, estos inmediatamente fueron enterrados antes de llenado en toda su extensión con información a partir de datos, y estos posteriormente a ser enterrados, el lugar inmediatamente pasaba a ser marcado con un monolito o un monumento, el cual indicaba que en ese lugar se habían enterrado un conjunto de códices conteniendo una determinada información acerca de la historia política, económica, social, religiosa, ideológica, entre otros aspectos. Esto en la civilización maya como tal. ¿Qué serán los códices? Los códices básicamente es un manuscrito, es decir, un documento donde se ha escrito un conjunto de pensamientos, un conjunto de información. Y estos códices, este manuscrito, posee una gran importancia a nivel histórico-cultural. Por otra parte, tiene también una importancia artística, literaria o histórica como tal. Todo esto plasmados en los diferentes códices. Como ejemplo, podemos ver la imagen de la parte inferior central, donde vemos el restos de un códice, de un pergamino, el cual, como se puede apreciar, posee información representada en dibujos, símbolos, escritas en el lenguaje náhuatl, el cual es utilizado por los mayas quiché para poder
expresar un conjunto de mensajes, un conjunto de pensamientos y sentimientos por los habitantes de los mayas como tal. Y este códice, este pergamino, fue muy utilizado por los mayas para establecer una comunicación, para expresar un dato, una información. Estos códices, estos pergaminos fueron tan utilizados a tal nivel que en él se fueron narrando todo el acontecimiento de sus habitantes como tal. En algunos casos, estos códices expresan la vida de sus reyes, los hechos más importantes del pueblo maya, los conflictos internos, las guerras, la expansión del imperio, entre otros aspectos. De ahí surge la importancia de los códices, cómo ellos almacenaban su información. Y precisamente este códice se habría constituido como uno de los elementos muy importantes en el pueblo maya. A partir de la interpretación, previo estudio, previo análisis e identificación del contenido de estos códices, como el que vemos en la parte inferior central, los arqueólogos, los investigadores en esencia, después de años de investigación y de traducción, han llegado a conclusiones en base a este tipo de conocimientos. Conclusiones los cuales nos van mostrando, nos van señalando el cómo fue la cotidianidad del pueblo maya. En ese sentido, entonces, gracias a estos códices, hoy en día se puede saber cómo fue la vida pasada de los mayas. Cuando hablamos de códices, cuando estamos hablando de todos esos pergaminos, todos esos documentos que tienen información de los mayas, debemos señalar que existen diferentes códices, así señalados por la arqueología, y cada uno de estos posee diferentes tipos de información como tal. Y en ese sentido, según el investigador, el decodificador, el arqueólogo como tal, se han podido interpretar e identificar varios códices y en alusión a esas interpretaciones se ha terminado por crear varios códices, como como el códice Butley, el colombino Becker, el Nutal, el Vindobonensis, el Selden, entre otros. Y cada uno de estos códices, naturalmente, muestra, presenta un conjunto de información acerca de diferentes aspectos. Podemos ver en la parte central de la derecha la imagen de uno de estos códices y el mismo se muestra con símbolos, con dibujos, expresando un conjunto de información, un conjunto de datos. Y este códice o estos códices se han caracterizado por ser la fuente de almacenamiento
de información de diferentes aspectos como tal. Por ello la importancia de estos códices, por ello la importancia de estos textos mayas para poder conocer su historia, como el códice de Desdre, el códice Tro cortesiano o el códice de París. Cada uno de estos documentos caracterizados por poseer información sobre diferentes aspectos. En la imagen central derecha podemos ver la imagen de un pergamino y en él se puede leer números mayas. Números que nos dicen que los mayas también desarrollaron un conocimiento acerca de la matemática. Por ejemplo, si nos enfocamos fotografía, en la fotografía de la lámina presente, donde vemos en la parte central de la derecha, la misma presenta 6 pequeñas figuras en el interior. Y si nos posicionamos en la primera figura del lado izquierdo, podemos ver que la misma muestra a el número 4, que la misma figura representa al número 4 de los mayas quiché, porque vemos 4 puntos: 1, 2, 3 y 4. Y cada punto representa una unidad. Aquí tenemos 4. Por su parte, en la figura de la parte superior derecha, podemos ver el número 9. La misma es representada por 4 puntos y cada uno representa una unidad. 1, 2, 3 y 4. Y los 4 puntos se hallan sobre una línea, en este caso vertical. Y dijimos que cada línea tiene un valor de 5. En este caso, si hacemos la sumatoria respectiva, 5, lo que equivale a la línea, más 4 puntos, más 4 es igual a 9. En la imagen en la parte central, en la figura, para ser preciso, en la figura central de nuestra imagen podemos ver una línea, en este caso vertical, y la misma representa 5. No nos da más datos, por lo tanto puede ser 5 personas, 5 niños, 5 niñas, 5 damas, 5 varones, caballeros, 5 granos de cacao, 5 sembradillos de maíz, 5 vasijas con agua, 5 cestas, 5 guerreros, 5 sacrificios a ser sacrificados, 5 prisioneros de guerra, o como también alguien los denomina, los sacrificios en vida. Y a su lado, en la figura de la derecha, en la figura central, podemos apreciar 2 líneas horizontales. Y cada línea tiene un valor de 5. Por lo tanto, 5 más 5 será 10 como tal. Y en la figura y en la de la imagen inferior podemos ver una pequeña figura. La misma está representada por una línea horizontal
Y hemos indicado que cada línea tiene un valor de 5. Y el 1 es representado por un punto. Por lo tanto, si sumamos 5 más 1, tendremos como valor al número 6. En la figura de la parte inferior de la derecha podemos apreciar otra imagen. La misma representada por dos líneas, en este caso verticales, y señalamos que cada línea vale 5. Por lo tanto, la línea sumará o las líneas sumarán 5 más 5 igual a 10 y más 1, 11. Por lo tanto, aquí hemos representado el número 11 por un punto y dos líneas. En este caso, las líneas están verticalmente posicionadas. Como podemos ver en estos códices mayas, es muy común apreciar los números como tal y cómo estos fueron desarrollándose a partir del cero. Por ejemplo, es representado por un cacao, por un caparazón, por un maíz. Y ello muestra en qué grado de conocimiento y de nivel se desarrollaron los mayas como tal. Vale decir que el pueblo maya se ha caracterizado entre varios aspectos por realizar la matemática del pueblo maya. Podemos hablar de otros códices, otros textos, como la matrícula de los tributos, como la tira de la peregrinación, el códice borbónico, y cada uno de estos denominados códices presentan un conjunto de información como tal. Y estos textos les ha permitido a los mayas establecer comunicación entre un estado y otro, entre una villa y otra villa. De ahí surge la importancia de hablar de los códices. Y estos códices, por su parte, también poseen un conjunto de información. Podemos hablar de base y símbolos cuando hablamos de la matemática maya, la cual presenta una base vigesimal, es decir, que muestra una base de 20. 20 sombreros, 20 canastas, 20 cestas, 20 vasijas, 20 niños, 20 niñas, 20 damas, 20 caballeros. Estos símbolos, muy utilizados en la matemática maya, se presenta con puntos y con líneas horizontales, o una barra, como también se lo puede conocer. Y el cero es representado por la figura de un caparazón, una tortuga, un grano de cacao, un grano de maíz. En la imagen central inferior podemos apreciar, por ejemplo, los números de los cuales ya se ha señalado clases atrás. Para recordar esta información que engloba números, vamos a repasar una vez más acerca de cómo funciona esto. El 1 dijimos, o en este caso el 0, representado por un grano de cacao, por un caparazón tortuga, por el caparazón de algún crustáceo, como vemos en la imagen.
algo parecido a una figura o a un balón de fútbol americano. Y podemos ver en la figura el número 1 representado por un punto. El número 2 representado por 2 puntos. El número 3 representado por 3 puntos de manera horizontal. 1, 2, 3. El número 4 representado por 4 puntos en esta figura de manera horizontal. 1, 2, 3 y 4. El número 5 a su vez es representado simplemente por una línea de manera horizontal. Y esta línea tiene un valor de 5. Si queremos representar al número 6, este se va a representar por una línea horizontal que vale 5 y por un punto que vale 1. 5 más 1 igual a 6. El número 7 va a estar representado por una línea horizontal cuyo valor es 5 y por 2 puntos cuyo valor también llega a ser 2. 2 más 5 igual a 7. Si queremos hablar del número 8, vamos a señalar a una línea horizontal cuyo valor es 5 y a 3 puntos. Cada punto tiene un valor de 1. 1, 2, 3 más 5 igual a 8. El número 9 por su parte estará representada o representado por una línea horizontal cuyo valor es 5 y 4 puntos encima de la línea horizontal y cada punto representa una unidad. 1, 2, 3, 4 más 5. 4 más 5 igual a 9. El número 10 va a estar representada o representado, el número 10, por dos líneas horizontales y cada línea tiene un valor de 5, lo que significaría 5 más 5 igual a 10. El 11 por su parte va a estar representado por dos líneas horizontales, una sobre otra, y un punto cuyo valor es 1. 5 más 5, 10 más 1, 11. El número 12 por su parte estará representado por dos líneas horizontales. Cada línea tiene un valor de 5 y sumamos 5 más 5, 10 más 2, que equivale a cada punto 1. El valor final será 12. El número 13 por su parte estará representado por dos líneas horizontales y cada línea dijimos que tiene un valor de 5. 5 más 5, 10. Y 10 más 3, 13. 1, 2, 3. 14 se hallará representada por dos líneas horizontales y cada línea tiene un valor de 5. 5 más 5 igual a 10 más 4, 1, 2, 3, 4, 14. Por su parte, el número 15, al igual que el 5, es representado por tres líneas horizontales y cada línea tiene un valor de 5. 1, 2 y 3.
El 16, por su parte, se halla representado por tres líneas horizontales. Uno, 2 y 3. Y cada línea tiene un valor de 5. Lo que sería en todo caso 5 más 5 igual a 10. Y 10 más 5 igual a 15. Y 15 más un punto igual a 16. El número 17 se halla representado por tres líneas horizontales y cada línea tiene un valor de 5. 5 más 5, 10. 10 más 5, 15. 15 más 2, 17. El 18, por su parte, estará representada de manera similar. Cada línea con un valor de 5. 5 más 5, 15 más, perdón, 5 más 5, 10 más 5, 15 más 3 puntos, cada uno con el valor de una unidad, es igual a 18. Y 19, en el ejemplo, representado por tres líneas horizontales, cada una con un valor de 5. 5 más 5 igual a 10. Y 10 más 5 igual a 15. Y 15 más 4, a 4 puntitos, 1, 2, 3, 4, tiene un valor de 19. De esta manera, el pueblo maya, la civilización maya, fue desarrollando el conocimiento, en este caso, perteneciente a la matemática. Entre otros aspectos, podemos hablar, por ejemplo, que la matemática maya tiene una base reflejado en la escritura, tiene un origen muy milenario y esta forma de escritura representa un sistema numérico como tal. Y a partir de ese conocimiento se han ido edificando un conjunto de aportes a la humanidad por parte del pueblo maya. Estamos hablando del calendario maya, cuyos aportes fueron muy importantes en cuanto a la agricultura, la arquitectura, la escultura, la ingeniería, la decoración, la pintura, así como también la astronomía. Por lo tanto, tanto en la arquitectura como en la matemática y la astronomía se han caracterizado por desarrollar un amplio conjunto de conocimiento. Cuando vemos la imagen inferior de la derecha, podemos apreciar, por ejemplo, la imagen de una pirámide escalonada. Y al igual que la imagen de esta pirámide escalonada, en muchos países donde se ha desarrollado la cultura maya, en los lugares de los pueblos hoy en día denominados mayas quiche, se han edificado un conjunto de megaconstrucciones como las escalinatas o las gradas. Y como pudimos apreciar en clases pasadas, este tipo de monumentos continuamente son muy visitados por parte del turista local, turista nacional y
turista internacional. Lo que nos está mostrando básicamente que los habitantes del pueblo maya crearon, desarrollaron un gran conjunto de conocimientos matemáticos, perdón, sobre los cuales se han edificado las grandes construcciones. Y esto nos está mostrando cómo a pesar de más de 500 años, estas megaconstrucciones aún son visitadas, son calzadas por los diferentes turistas. Con más de 500 años de antigüedad, algunos años más, estos monumentos aún mantienen una conservación ante los diferentes fenómenos naturales, como los sismos, terremotos, entre otros aspectos. Y estas pirámides básicamente nos están mostrando esa amplia capacidad de los mayas para poder comprender, para poder interpretar el quehacer de los mayas. Por lo tanto, se puede señalar que el pueblo maya poseía un conocimiento que incluso hoy en día va más allá de nuestra comprensión. Es en ese sentido que el pueblo maya se ha caracterizado siempre por poseer, por desarrollar un amplio conocimiento. En la imagen inferior de la izquierda, por ejemplo, se puede apreciar el famoso calendario maya. Por la forma circular podemos apreciar que el calendario maya en una primera instancia representa el devenir del tiempo de manera cíclica y no lineal como lo hace el calendario gregoriano. El calendario maya fue diseñado para una interpretación cíclica en el interior de los habitantes de la cultura maya. Si bien se habla del aporte de la matemática maya, se debe señalar que a partir de los diferentes estudios realizados a los números naturales, estos habrían sido utilizados en gran medida por la civilización, por la cultura maya. Para ello, se realizaba la enseñanza en diferentes niveles, en diferentes etapas. La primera, la familia como la primera escuela. Es en ese sentido que los números mayas, llámese números naturales, lo que nos está mostrando, básicamente, como los mayas llegaron a adquirir ese tipo de conocimiento, algo tan próximo a la ingeniería de sistemas. Por ello surge el estudio de la matemática. Por ello surge el estudio de interpretar el mensaje secreto que contiene el famoso calendario cíclico de los mayas. Cuando se habla del material didáctico, cuando hablamos del aprendizaje de la matemática maya, en estos centros de estudio, en estos centros educativos bilingües interculturales hacia el interior de la cultura maya y o civilización, se está indicando, por ejemplo,
que ese avance tecnológico y comunicacional del pueblo maya obedeció a diferentes métodos tradicionales para avanzar en cuanto a el conocimiento, en cuanto a la difusión de las matemáticas. Por lo tanto, el conocimiento maya muestra, señala que la matemática fue empleada entre sus habitantes, pero por otro lado también que la matemática no fue el punto definitivo para desarrollar, entre otros inventos, la mejora en el pueblo maya como tal. Y algunos arqueólogos señalan que el proceso de aprendizaje entre los habitantes de los mayas se habría desarrollado bajo ciertas lógicas y bajo ciertos criterios de objetividad en el planteamiento, en la resolución de situaciones de una manera más ágil, más eficiente y más eficaz. Por lo tanto, la arqueología propone que para comprender la matemática puede hacerse de diferentes caminos. Se habla en todo caso de lo que se conoce como varias formas de aprender y enseñar matemática. Esto respecto a los habitantes del pueblo maya. Cuando surge la interrogante, ¿qué se hace? Bueno, para empezar se tienen que juntar un conjunto de esfuerzos destinados a hallar una nueva forma de hacer la matemática y nuevas formas para orientar los famosos esquemas lógicos del pensamiento. Por lo tanto, entonces, la matemática se está construyendo, se está visualizando como ese elemento destinado a levantar el conjunto de datos e información preciso hacia los individuos de una ciudad como tal. Cuando se habla de las matemáticas y sus prácticas para que se comprenda mejor, esto naturalmente en todos los pueblos indígenas, el pueblo maya, la cultura maya, pretende en todo caso enviar mensajes bajo un lenguaje matemático y un sistema de códigos. Por lo tanto, la matemática del pueblo maya tuvo un conjunto de utilidades a ser prácticas naturalmente como parte de su legado. La matemática maya también puede ser apreciado por una herramienta que fue utilizado por nuestros antepasados, lo que de alguna manera se menciona, se señala acerca de la matemática occidental. Algunos casos, posibles intentos de cambiar la matemática maya por la matemática occidental como tal.
Sin embargo, se habla de los elementos que conforman parte como actores de ese proceso de aprendizaje en el pueblo maya y básicamente llegan a ser los niños y las niñas de los mayas quiché. Es decir, los niños y las niñas quienes se encuentran en un proceso de aprendizaje a partir de las experiencias propias y entendiendo que todos los objetos y los sujetos quienes marcan su actividad y viven y aprenden dentro del hogar, logran, mejoran un gran sistema de comunicación como tal. Cuando se llega a la escuela, es decir, cuando los infantes van a la escuela, ya los mismos se hallan llenos de experiencias como tal y de elementos propios de su cultura, los cuales le ayudan a identificar al niño sobre diferentes otros aspectos vinculados naturalmente a la matemática. Es decir, la maestra, el maestro, debe tener presente a sus estudiantes para poder impartirles conocimiento. Es decir, se va a establecer una relación de esos conocimientos con los nuevos, entre estudiantes y profesores. Por ello, naturalmente, se reitera que todo docente, todo profesor, quien va a transmitir un conocimiento, debe realizar constantemente la práctica, la capacitación de conocimiento. Por lo tanto, las maestras, los maestros como tal, en este caso de matemática, deben poseer la capacidad de ser especialistas en el arte de la matemática, porque deben plantear situaciones que desafíen a las niñas y a los niños, como los denominados exámenes sorpresa, por ejemplo, ya que se señala que estas guías y modelos de los niños y niñas en la comunidad determinará en parte la visión de su cultura que ellas y ellos van ganando todos los días. Por lo tanto, entonces, los maestros y las maestras juegan un papel muy importante en la educación de los individuos de los mayas quiche. Cuando hablamos de lo que se conoce como cosmovisión, en este caso cosmovisión maya, estamos hablando acerca de un gran cúmulo de conocimiento. Las madres, los padres de familia, las abuelas, los abuelos, son una fuente incalculable de sabiduría. Y ello llegado a adquirirse a partir de sus propias experiencias como tal, lo que les habría permitido a generar una visión mucho más amplia.
otro aspecto importante, el de poder predecir el futuro con base a los movimientos sociales. Ello naturalmente implica, muestra la importancia que juega el profesor para transmitir mayor conocimiento y lo más importante, poder transmitir su conocimiento hacia los estudiantes, niños y niñas como tal. Cuando se habla del cosmos y la madre naturaleza, debemos señalar básicamente a esa mezcla de astrología, astronomía con la naturaleza, con la denominada madre naturaleza. Por lo tanto, el aprendizaje se encontraba impartido en conocimiento vinculado a la astronomía y astrología, así como también a la madre naturaleza. Ya que dentro del aprendizaje, que tanto el cosmos como la madre naturaleza son parte de la Tierra y son parte del universo como tal. Por lo tanto, esos recursos naturales no renovables juegan un rol muy importante, en este caso hacia el interior de la Tierra, como fuera de nuestro planeta. Hablamos de otros planetesimales o exoplanetas, aquellos cuerpos celestes que se hallan muy fuera de nuestro sistema solar. Y dentro de esa gran sabiduría se hace referencia, se hace mención a nuestros antepasados más próximos. Hablamos de nuestros abuelitos y abuelitas, de quienes se establece que tienen toda la experiencia para poder llevar adelante alguna misión, toda vez que estos dos personajes, a partir de su amplia experiencia, han podido lograr y profundizar el conocimiento del cosmos vinculado a la madre tierra. En la escuela se forma personas conscientes que son partes del universo y lo que hagan afectará este, sea en pequeña o en gran forma. Cuando hablamos de recursos didácticos, estamos hablando de cómo los mayas, en este caso, realizaban la transmisión de su conocimiento hacia los estudiantes como tal. Lo que de alguna manera habría significado cómo los mayas transmitieron su conocimiento sobre varias facetas, sobre varias áreas de conocimiento hacia personas de diferentes edades. Y parte de todo ello fue el estudio de la astrología relacionado con la astronomía y vinculado a la madre naturaleza. Lo que se conoce aquí
en Bolivia como la Pachamama, la Madre Tierra. Y esto habría significado poder sustentar un amplio cúmulo de conocimiento para poder transmitir hacia los niños y niñas como tal. Cuando hablamos de cómo se relaciona con la ingeniería de sistemas, estamos hablando que los mayas llegaron a poseer, llegaron a desarrollar un amplio cúmulo de conocimiento. En cuanto a la astronomía, los mayas llegaron a calcular de 365 días el año como tal. Los mayas también llegaron a conocer más de 1500 plantas medicinales y su posterior aplicación para diferentes enfermedades. Por lo tanto, en cuanto a la agricultura, por ejemplo, los mayas pudieron desarrollar sistemas de cultivo en las terrazas de los cerros, en las terrazas mayas, muy similar a la de los incas. Y en algunos casos hay cierta similitud entre las prácticas del pueblo maya con las realizadas por parte de el imperio de los cuatro suyos, el Tawa como tal. Y a partir de toda esa sabiduría, de esa experiencia, el conocimiento de los mayas se fue transmitiendo de generación a generación de manera oral, como también almacenada en los diferentes códices de sus habitantes. Vamos a quedar en esa parte y nos vemos la próxima clase. Sin embargo, debemos señalar entre algunos elementos y aspectos importantes que el mayor aporte del pueblo maya fue la matemática, fueron los números, a partir del cual ellos pudieron crear, ellos pudieron establecer un conjunto de datos numéricos, los cuales les ha permitido poder controlar su gran explosión demográfica, determinando invadir otras tribus y agarrar prisioneros de guerra para su sacrificio ante sus diferentes dioses como tal. Entre lo más destacado del pueblo maya puede ser su respeto a la vida, la transmisión de conocimiento por parte de padres y madres hacia sus hijos. Toda vez que la cosmovisión maya muestra que tanto las madres como los padres de familia, incluidos los de mayor sabiduría y de edad, como los abuelos y las abuelas, poseen una fuente incalculable de sabiduría, toda vez que su experiencia les permite enseñar, recrear un conjunto de conocimientos hacia los más pequeños, hacia sus nietos como tal. Por lo tanto, esta experiencia por parte de sus abuelos y abuelas les habría permitido poder llegar a adquirir conocimiento para poder
predecir el futuro en base a los denominados movimientos sociales y fenómenos naturales del pasado y del presente. Por lo tanto, tanto niñas como niños van a formar parte de ese proceso de aprendizaje y van a aprender un conjunto de conocimientos de las diferentes ramas de su conocimiento como tal. Por lo tanto, el hogar, la familia, los padres, el papá, la mamá y los abuelos se van a constituir como los primeros profesores o como se dice también los primeros maestros en poder transmitir conocimiento hacia sus hijos como tal. Y ello nos muestra cuán importante llegaron a ser los papás, los abuelos en la formación, en la transmisión de conocimiento a los habitantes más pequeños en el pueblo maya. Estamos hablando de la transmisión de conocimiento mediante la oralidad. Ese conocimiento que se transmite a voz, como se dice, por parte de los padres, abuelos hacia los más pequeños, como tal en este caso, los hijos. De ahí surge su importancia, de ahí surge lo más novedoso en cuanto a la relación de las costumbres de los pueblos mayas a su acercamiento a la ingeniería de sistemas como tal. Aquí vamos a quedar en esta oportunidad. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, muchas gracias y un mil bendiciones.